Bueno, muy buenos días mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Súper. Hoy es un día especial porque vamos a acercarnos una vez más a la Escritura como congregación y eso lo hace espectacularmente especial, ¿cierto? Entonces vamos a disfrutar de ese tiempo y el mensaje tiene como título No vuelvas atrás. ¿Cómo tiene como título el mensaje? No vuelvas atrás. Muy bien, no vuelvas atrás. Quisiera orar para encomendar ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a estar principalmente en dos pasajes de la Escritura. Uno es Lucas capítulo 5, pero ya vamos allá. Vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos del Dios vivo que está entre nosotros. Señor, es para nosotros siempre emocionante acercarnos delante de su rostro, Señor, y encontrar que nos escuchas. Tu congregación hoy es escuchada por ti. Tú estás desde tu santo cielo y observas desde allá arriba, Señor, y hoy nos observas a este grupo de personas acá congregadas. En este lugar, Padre, hoy tú más que nosotros sabes que hay personas que no son hijos tuyos, que si hoy llegaran a morir, tendrían que ir a dar cuenta justa de todas sus maldades, de todo lo malo que han hecho. Y su pago sería la muerte, Señor. Hoy hay personas así acá. También conoces que hay hijos tuyos, Señor, que nos reunimos porque nos gusta, nos anhelamos venir y encontrarnos delante de ti, compartir la cena, cantar, compartir los unos con los otros. Así, Señor, que bendice este grupo de personas que hay acá, Padre. Rogamos para que tú allá donde estás en tu gloria, a través de tu Espíritu Santo que está entre nosotros, hable profundamente a nuestros tercos y duros corazones. Solo tú puedes hacernos sensibles, inquietarnos, solo tú puedes destruir nuestros razonamientos y orgullo fatal, Señor. Así que, Padre, por amor de tu nombre y de lo que estás haciendo en esta congregación acá en Bello, suplicamos que hables a nuestras vidas. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? No vuelvas atrás. No vuelva atrás. Quisiera comenzar con unas preguntas que le van a ayudar un poquito a usted a hacer un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Como un examen, ¿cierto? Vamos a observar qué hay en su corazón. Estas preguntas le van a ayudar a usted que está ahí sentado y a mí a hacerse un diagnóstico. La primera pregunta dice algo así como: ¿qué es lo que te mueve y motiva durante el día? ¿Qué es lo que a ti te mueve y te motiva durante el día? ¿Qué te da a ti motivación? Muchos se levantaron hoy con la motivación y lo que los impulsó y lo que les llena de alegría el día de hoy es ¿qué? No, el partido del Medellín. ¿Sí o no? Del mejor equipo de Colombia. Perdón, esos temas no se tocan desde el púlpito, ¿no? ¿Qué te motiva o qué te mueve a ti en tu diario vivir? Otra pregunta, eso es muy importante, ojo queridos que escuchan, sea honesto con las respuestas. No hay alguien más tonto que el que se engañe o se intente engañar a sí mismo, ¿cierto? Entonces sea honesto. A ver, yo me levanto y ¿qué me motiva? Porque la otra pregunta dice, ¿cuál es la razón para levantarse en la mañana? Si dice, bueno, yo me levanto y mi motivación es esta, esto es lo que me da el aire de vida. Algunos pueden decir genuinamente, mis hijos. Otros pueden decir, la verdad, conseguir el alimento para mi familia. Bueno, y hay diversas motivaciones. ¿Cuál sería, la mejor noticia para usted hoy? Que usted diga, si me dan esa noticia, por fin lo logré. Para algunos sería que la casa, la cuota de la casa, de los 130 millones que debo en el banco, fue saldada. ¿Sí o no?
Eso sería una noticia que uno diría, la noticia que todo el mundo quiere tener. ¿Cuál sería la noticia, piense usted, que usted quisiera tener hoy? ¿Cuál sería la mejor noticia para usted? Sea genuino en su corazón. ¿Qué es digno de su energía y esfuerzo? Piénselo ahí por un momento, porque si este diagnóstico queda bien hecho, vamos bien por el mensaje. ¿Qué lo motiva a usted a levantarse en la mañana? ¿Cuál es su motivación? No siendo más, quisiera invitarles a Lucas capítulo 5. Y vamos a estar allí en Lucas capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Lo tenemos. Lucas capítulo 5. Vamos a estar desde el versículo 1. Amén. Pongan pues sus ojos allí. Miren lo que dice el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué? La palabra de Dios. Paremos ahí. Les voy a hacer preguntas. ¿Dónde estaba Jesús? Por aquí dicen que estaba en el lago. ¿Estaba bañando? ¿Estaba adentro? No. ¿Estaba dónde? Junto, o sea, al lado. Ojo pues, vamos a ir pensando esto en nuestra cabeza. Si usted cierra los ojos en este momento, va a pensar en Jesús. ¿Y Jesús está dónde? Junto a un lago. ¿Qué más vamos a pensar allí? Dice que había mucha ¿qué? Gente. ¿Y qué hacía la gente a Jesús? ¿Qué es agolpar? ¿No? Agolpar era que lo que, como que estaba todo el mundo encima. ¿Poquitos o muchos? Muchos. Entonces, cierre sus ojos y piense cómo estaba Jesús. Estaba, al lado había un lago, él estaba entonces en la orilla o cerca a la orilla. Había un gentío impresionante y la gente estaba toda encima de él. Vamos bien hasta ahí. ¿Y qué quería esa gente? Esa gente estaba desesperada por querer escuchar a ese hombre llamado ¿qué? Jesús. Muy bien, versículo 2. Y vio 2 barcas. ¿Quién vio 2 barcas? Jesús, ¿cierto? Que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Y qué más vio? Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus... Aparecen más cosas en la escena. Aparece una multitud, aparece Jesús en medio de la multitud, aparecen 2 ¿qué? 2 barquitas ahí al borde de la orilla y aparecen pescadores, ¿cierto? Aparecen unos pescadores y ¿qué tenían en sus manos? Tenían unas redes. ¿Qué hacían los pescadores con las redes? Muy bien, pescar, ¿no? ¿Y qué estaban haciéndole a las redes? Lavándolas. ¿Por qué era importante lavar las redes? Esa es una buena pregunta, ¿no? Se iban llenando de algas y de hongos y eso las iba deteriorando más rápido, ¿cierto? Entonces, lo que hacía un pescador de la época siempre era tomar las redes después de una jornada de pesca y empezar a quitarle todo eso, ¿no? Hasta ahora esa es la escena que tenemos. Hasta el momento, si ustedes ven, no tenemos, si ustedes miran versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Paremos ahí. Hasta ahora tenemos a un hombre llamado Simón que era o no era creyente. No era nada. Ese hombre era un pescador. Ese hombre, si uno mira hay versículos que ahorita los vamos a ver más adelante, había pasado toda la noche ejerciendo su profesión. Había estado pescando. Interesante, ¿no? Si usted se iba para ese momento, usted podía ver a un Pedro que inclusive o muy probablemente decía malas palabras.
El tipo estaba ahí entre pescadores y decía, hey, no sé cómo eran las palabras en griego, pero decía palabras. Lo diría así jocosamente, probablemente usted podía ver a Pedro fumando. No es que la Biblia lo diga, pero es como para que usted tenga la idea de que en este momento no tenemos al Pedro que conocemos. Tenemos a un hombre que no conocía, que no era discípulo aún de Jesús. Eso me hace pensar, y yo creo que yo les he contado esto de mi papá, una vez en Marinilla. Nosotros vivimos por muchísimos años en Marinilla, y mi papá me mostró una vez la esquina ahí en el parque donde él se sentaba a tomar. Y yo me iba como atrás y decía, qué tremendo yo ir a esa época y ver a mi papá, un hombre de 30 y pedazo de años, sentado ahí completamente desconocido. Un hombre ahí que sentaba ahí a morbosear mujeres. El pastor Canocito que ustedes ven aquí, como no está, podemos hablar mal de él. Ahorita borran eso, muchachos. Y ustedes verían al señor Gerardo, porque ni siquiera sería hermano, lo verían ahí morboseando, tomando, emborrachándose, yendo ese día pensando, uy, tengo que ir a trabajar mañana. Él trabajó por 17, 18 años en IMUSA, en la empresa IMUSA que queda allá en Marinilla. Y ustedes verían a ese hombre, ¿no? Yo pensaba inclusive en mí. Yo de 11, 12 años que conocí al Señor, de ahí para atrás, yo ya decía groserías. Y ustedes verían a este Anderson, lo verían ahí diciendo, hey, a sus amiguitos, hey, no las digo, pero diciendo groserías, inclusive viendo pornografía a esa corta edad. Ustedes si van atrás verían, uy, ese sí es Anderson, no verían a alguien diferente. Y yo sé que es lo mismo con todos los que son hijos de Dios que están en este lugar. Hace poquito hubo algo de testimonios, ¿sí recuerdan? Y me di cuenta de algunos testimonios, y entre nosotros hay gente que fue muy mala. O sea, entre nosotros hay gente que usted, si se iba al pasado, usted decía, ese no es el hermanito tal, porque ese tipo era una caspa, era alguien malo. Básicamente aquí tenemos a Pedro, y Pedro está ahí, está en su barca, en realidad está ahí lavando su barca, ve a un tal Jesús y ve que este Jesús, ¿dónde está Pedro? ¿Abajo o arriba de la barca? Está abajo, ¿cierto? Está abajo de la barca y ve que este Jesús llega y va y se le empieza a trepar en su barca, porque era de ellos, ¿no? Interesantemente, él se monta en la barca y miren lo que dice el versículo 3, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, o sea, le pidió que la apartase de tierra un poco, y sentándose, o sea, el Señor con un poquito de confianza, enseñaba ¿desde dónde? Desde la barca a la multitud. Es curioso que el Señor se monta en la barca de Pedro, y cuando está montado le dice, venga, hágame un favor, le pido que aleje un poquito la barca porque la gente lo estaba, ¿qué? Apretando. Entonces dice, no, me monto desde la barca y desde aquí, desde la barca, le voy a enseñar a las multitudes. Ustedes verían a Pedro ahí observando esta escena. Muy probablemente ya Pedro conocía a Jesús, no de una forma cercana, pero ya había escuchado de él. ¿Cuál era el hermano de Pedro? Andrés, ¿cierto? Y Andrés era discípulo ¿de quién? De Juan, ¿no? De Juan el Bautista. Es probable que en una de esas conversaciones Pedro ya tenía algo de noción de quién era este hombre Jesús. Pero hasta acá no ha pasado más allá. Pedro está observando. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, ¿quién terminó de hablar? Jesús. Jesús estaba montado en la barca, quizás a fuerte voz, hablando a la multitud, y terminó de hablar. Y entonces se voltea y mira a Simón y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes, ¿para qué? Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada que hemos pescado. Paremos ahí por un momento. ¿Qué reconoce Pedro de Jesús? ¿Qué es qué? Un maestro.
Para Pedro dice, maestro, lo estima como alguien, ¿cierto? Como un maestro de la ley, como alguien reconocido en cierto modo porque pues tenía una multitud al frente. Pero es curioso que Simón le dice que hace cuánto tiempo habían estado trabajando. No pierdan de vista ese detalle. ¿Trabajaron qué? Era muy común en los pescadores salir a pescar en la noche. ¿Por qué? Los que saben de pesca. La noche era la mayor actividad de los peces, digamos de la tilapia que se da en ese lago. Normalmente ellas en la noche se van como hacia la superficie. Entonces es más fácil de agarrar con las redes. Había algo más y es que la temperatura del agua era como, era mejor para también poder cazar los peces. Inclusive la temperatura también del ambiente, si había mucho calor en el día, era mucho mejor para ellos trabajar en la noche donde no había sol. Pero había algo interesante y era que el mercado matutino abría normalmente temprano en la mañana. Entonces usted iba y los pescadores, ¿qué hacían? Pasaban toda la noche pescando y cuando llegaba la mañana, la madrugada, ellos iban y llevaban todo para venderlo. Esto es un detalle importante. Ellos como pescadores usaban ¿qué? La noche. Entonces, ¿a qué hora dormían? En el día, ¿no? Ellos no iban a estar ahí. Entonces muy probablemente usted ya va armando la rutina de Pedro en su cabeza. Dormían en la tarde o en la mañana y en la noche trabajaban. Si se pescaba en la noche, ¿cierto? Era porque tenían la intención de agarrar muchos pescados. ¿Qué más dice el versículo 5? ¿Qué dice Pedro de que pasó esa noche? ¿No habían pescado qué? Nada. No pescaron nada. Es como, eso para un pescador es como si yo les dijera, los que pronto no saben, mi papá ha tenido panaderías y es como si abriéramos las rejas de la panadería y pasara todo el día y llegara la noche y no hubiéramos vendido ni un solo pan. Tremendo, ¿no? Ahí tendría que decirle, Manchi, no váyase para la casa porque hoy no vendimos ni un pan. Para un pescador, yo creo que era algo exagerado que no pescaran ni un solo pez en toda una noche. Eso era poco común también. Miren el versículo, continúa diciendo, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y su red se qué? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y paremos hasta ahí. Tenemos a Pedro, le dice, maestro, no, la verdad, nosotros estuvimos toda la noche pescando y no tiene sentido que tirar la red. No tiene sentido. Vamos y vamos a ir a tirar la red y no tiene mucho sentido porque venimos toda la noche de pescar. Y ya ellos estaban lavando ¿qué? Las redes, ¿no? Entonces es como yo llegar y decirle a los panaderos, muchachos, después de acabar todo, decirles, de tener todo limpiecito adentro, decirles, venga, regálenme otras 10 laticas de pan, ¿no? Es como, ay, otra vez, bueno. Ensuciemos todo otra vez, ¿no? Y Jesús está en la misma, él está con la red, Pedro, y entonces van a ir otra vez a tirar la red. Él dice, yo lo voy a hacer pues porque usted lo dice, ¿cierto? Respetando la palabra de Jesús, y tira la red. Cuando la tira, salen muchísimos pescados. Es probablemente eso nunca les había pasado. Tanto que ellos dicen que llamaron a la gente, ¿cierto? A los otros amigos de la otra barca
para entre todos subir esos peces. ¿Y qué estaba pasando con las dos barcas? ¿Se estaba qué? Hundiendo. Eso no había pasado nunca en sus vidas, de una tirada de raya. Versículo 8, miren la reacción de Simón Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Para él es primera vez como pescador que le toca ver una escena así, tirar la red y que salga tal cantidad de pescados. Y entonces, puesto de rodilla ante Jesús, dijo: Señor, únete a mi negocio y vamos a ser ricos. No. Estoy leyendo la versión Anderson Internacional. No, esa no es. Inmediatamente Pedro se tira de rodillas y le dice: apártate de mí, maestro, Señor. Y cuando usted le está diciendo a alguien Señor, es porque usted está diciendo: esa persona tiene autoridad. Y este ser que está acá para Pedro es un ser que tiene la potestad sobre la naturaleza. Pedro se arrodilla o se cae de rodillas allí y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Hombre pescador. Pecador, ya. Soy hombre no pescador, sino pecador. Es curioso que la primera reacción de Pedro, al encontrarse y cruzarse en su vida con Jesús fue: soy pecador. Miren esto. Recuerden cómo empecé diciéndoles, estos eran unos pescadores, iban su vida normal, pero llegaron a un punto donde se cruzaron con alguien llamado ¿qué? Jesús. Ellos iban en esta dirección en sus vidas y de esta dirección les apareció un hombre llamado Jesús. Y en ese punto donde las dos vidas coinciden o chocan o se tocan, este hombre llamado Pedro dice: ay de mí, ¿soy qué? Soy un hombre pecador. Es curioso que lo primero que una persona cuando se acerca a Jesús es observarse a sí mismo y verse como un pecador. Jesús les va a responder, si seguimos leyendo, versículo 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: ¿a quién? A Simón: no temas. Y aquí aparece lo más importante de este pasaje: desde ahora serás pescador de hombres. Queridas personas que hoy están aquí, hermanos, hermanas, hubo un momento donde usted se cruzó con ese Jesús. Para Pedro, que era un hombre pescador del vulgo, que hablaba sandeces y que era del mundo, era un hombre pecador, que es lo que él reconoce allí. Es curioso que él, desde ese momento Jesús le dice: ya vas a ser, ¿a partir de cuándo? De ahora vas a ser ¿qué? Pescador de hombres. O sea que Pedro ya se iba a levantar en la mañana y su propósito de vida iba a ser ¿qué? Pescar hombres, pescar almas. Cuando la vida de Pedro se cruzó con la vida de Jesús, en ese momento su propósito, su razón de levantarse, su sentido de vida cambió.
Ya Pedro no se levantaba, no se iba a levantar en la mañana o no iba a pasar toda la noche ¿qué? Pescando. Pedro ya no vivía para la pesca. Pedro ya no era su enfoque, era su labor diaria, su propósito, su razón de vida era ¿qué? Pescar, ser pescador ¿de qué? De almas. Versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, fueron y vendieron el pescado que habían pescado. No, ¿cómo dice el versículo? Es curioso que hay una pesca impresionante, hay un milagro impresionante, llenan los peces las barcas de peces, las llenan y entonces las llevan a duras penas a la orilla, y cuando llegan a la orilla dicen: hasta aquí, no vuelvo a pescar. Dejaron sus redes, dejaron su barca, dejaron sus peces, su montón de peces, dejaron absolutamente todo. Y de ahí en adelante sus vidas consistieron en Jesús y la misión que Él les había dado. ¿Usted se ha encontrado con Jesús? Podría ser una pregunta que quisiera hacer en este momento. ¿Jesús se le ha montado en la barca? Y eso se lo digo a usted que de pronto no está seguro si se muere hoy para dónde se va. Usted puede decir: si me muero hoy, pues no sé para dónde me voy. Pero déjeme decirle que hay una esperanza para usted. Jesús es la persona que puede transformar completamente tu vida, como la hizo con estos apóstoles, en el caso de Pedro. Y la invitación para ti hoy está abierta. El Dios del cielo quiere darte vida eterna. Él quiere que seas su discípulo, su más grande tesoro, su preciado tesoro. La invitación está abierta. La Biblia es muy clara al decir que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Estos hombres, los discípulos de Jesús, cuando vieron a Jesús por primera vez dijeron: vamos a seguirlo y vamos a ir en dirección de Él. ¿Recuerdan con las preguntas que comenzaba? ¿Cuál es la motivación con la que usted se levanta todos los días? ¿Cuál es la razón por la que usted vive? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Conseguir más peces? ¿Criar un hogar bien? ¿Cuál es el propósito cuál es su razón de existir? Pues déjeme decirle que si usted es hijo de Dios, el propósito de su existencia es diferente. Y es cumplir la misión de Dios. Esa es la razón de su existencia. Quisiera que saltáramos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Miren lo que dice. Voy a explicarles un poquito el contexto de lo que ha pasado acá. Jesús había muerto en la cruz y lo que estaba pasando acá es que Jesús ya había resucitado, ¿cierto? Jesús ya había resucitado, pero aún no había sido tan evidente su resurrección. Aún había como muchas dudas si Jesús realmente resucitó. Jesús había aparecido a algunas personas. Y aquí nos encontramos en un pasaje interesante
en Juan capítulo 21 y leamos desde el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Listo, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a ¿qué? Junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿a quiénes? A esos discípulos, ¿cierto? ¿Voy a qué? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Curiosamente no se menciona en qué barca, pero entraron en una barca y aquella noche no pescaron ¿qué? Acá hay algo hay varias cosas curiosas, pero una de ellas es que Pedro tenía una capacidad de liderazgo impresionante. Pedro llega y les dice, voy a pescar. Ahora, el detalle que yo les dije de la noche es porque muchos toman esta pesca como algo, como, hey, voy a ir a pescar. Hasta ahora, en toda la escritura de los evangelios, no hay un recuento donde se diga que Pedro pescó. Solo cuando fue y sacó con un anzuelo, sacó un pescadito y en la boca del pescadito había ¿qué? Una moneda, ¿cierto? De resto, Pedro no tenemos más récord de la Biblia que nos diga que pescó. Aquí llegamos a un punto y uno podría decir, fue una pesca que dijo, ay, voy a pescar hoy. Y fue y tiró la raya, ¿no? ¿Saben por qué no? Porque fue a pescar toda la ¿qué? Toda la noche. Pedro se fue a pescar toda la noche. ¿Y a quiénes más arrastró? A todos estos otros discípulos. Pedro era un pescador en ese momento. Esa es cascarilluda. ¿Qué le dijo el Señor Jesús que él sería de ahí, desde su encuentro en adelante? Pescador de hombres. En este momento hay mucha incertidumbre. Imagínense por un momento que Jesús, el que me dijo que era que iba a ser pescador de hombres, se había muerto. Y no se sabía muy bien si sí había resucitado, si no, aún había como mucha incertidumbre. Y Pedro dice, vamos a pescar. Y se van toda la noche a pescar. Curiosamente, aquella noche no pescaron otra vez nada. Muy parecido a lo que pasó en el primer día donde él conoció de cerca a Jesús. Una situación similar, una situación económica similar. Pedro era un hombre que vivía de la pesca. En la primera ocasión, años atrás, que era inconverso, andaba enredado en los negocios de su vida y no pescó nada hasta que apareció Jesús y lo hizo un pescador de hombres. Aquí tenemos la misma escena. Vuelve a lanzar la raya, la red, y no vuelve a pescar nada. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Jesús, ¿dónde está? ¿En dónde está Jesús? En la playa. ¿Y dónde están ellos? En la barca, ¿cierto? En la barca. ¿Qué les pregunta Jesús desde la playa? ¿Tienen algo? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Que no tenían nada de comer.
que no habían pescado, porque no habían pescado nada, ¿cierto? Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La echaron y ya no la podían sacar porque por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró ¿a dónde? Al mar. Y ustedes piensen en la escena por un momento, el desespero de él de saber que el que les estaba hablando desde la orilla era Jesús, el que le había dado una razón para vivir, un propósito de vida. Y ese hombre los llama y les dice: tienen algo de comer. Y Pedro, cuando cae en cuenta por palabras de Juan, se pone la ropa porque no sé cómo estaba y se tira al mar. Un hombre de pesca se tira al mar a lo loco y empieza a nadar de ahí hasta la orilla. Versículo 8. Y los otros discípulos, si fueron más educaditos, vinieron con la barca, ¿no? Arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y entonces viene algo súper importante. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo ¿a quién? A Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Por segunda vez volvió a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pastorea mis ¿qué? No una vez, no 2 veces, sino ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? 3 veces le dice Jesús a este hombre que había conocido hace larguitos 3 años, le dice: yo a usted le di una razón de vida, yo a usted le di un propósito de vida, yo a usted no le dije que a partir de ahí iba a seguir haciendo lo mismo, que su propósito de vida iba a ser igual. Yo a partir de que usted me conoció le di algo completamente diferente. Su razón de vida, Pedro, es: apaciente mis ovejas. Y se lo vuelve a decir: Pedro, apaciente mis ovejas. Pedro, te veo pescando. Te veo ahí metido en los negocios, enredado con las cosas de esta tierra. Te veo sin esperanza, porque para Pedro en ese momento Jesús estaba muerto.
y no era muy claro su resurrección. Querido hermano o hermana que está acá, ¿usted para qué se levanta en la mañana? En el momento en que usted conoció de Jesús, usted ya no vive para usted, vive para Cristo. Dios le dio un propósito, una razón por la cual levantarse cada día. Y no es criar un hijo, no es ir a estudiar, no es buscarse la comida, no. Usted se levanta en la mañana, Anderson se tiene que levantar en la mañana y decir, ¿cómo voy a hacer para a través de la panadería alcanzar a los inconversos? ¿Cómo voy a hacer para criar mis hijos de tal forma de que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Cómo voy a hacer para hacer esas cosas que vayan de acuerdo a la gloria de Dios? El creyente ya vive para Cristo. Si usted, y se lo voy a poner así bien clarito porque el Señor lo dijo, si usted cree que es un hijo de Dios, mi querido hermano o hermana, entonces su vida no consiste en lo que era antes. Antes mi papá, volviendo al ejemplo del principio, mi papá se levantaba con la idea de ir a trabajar, ganar más platica para meterle a su equipo de fútbol y tener para comprar el traguito. Esa era la razón de su vida. O de pronto criar a unos muchachos y dar la cara por su familia. Pero aparece Jesús y llega ese momento donde se encuentra con Jesús, y déjeme decirle que el propósito de la existencia de don Gerardo cambió. Pasó conmigo y pasa con los creyentes. Le pregunto, ¿en qué estás invirtiendo tu esfuerzo? ¿Usted por qué se está levantando en las mañanas? Usted que tiene potencial y que es líder por naturaleza, como Pedro, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde va usted que la gente lo sigue? 3 veces le dice el Señor Jesús a Pedro: Pedro, usted me ama, entonces apaciente mis ovejas. Pedro, usted me ama, entonces apaciente mis ovejas. Todos necesitamos en cierto momento de nuestra vida una escena parecida a la de cuando conocimos el Evangelio. Todos necesitamos una escena parecida de crisis para que el Señor nos vuelva a reavivar. Eso pasa aquí con Pedro, ¿no? Él está en la barca, no han pescado nada toda la noche. Se vuelve a dar la misma escena de cuando ese hombre llamado Pedro se cruzó por primera vez con Jesús. Una escena preciosa. Y se vuelve a dar lo mismo. Usted en este momento, no sé qué circunstancias esté viviendo, pero déjeme decirle que Dios no quiere que usted siga enfocado en las cosas de esta tierra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿cierto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Por allá en Efesios capítulo 4 dice que andemos como es digno de nuestra vocación. Usted tiene un llamado, usted tiene una profesión dada por Dios. Ande conforme a ello. Que usted se levante en la mañana, querido hermano o hermana, usted abra sus ojos y usted diga: hoy mi meta es manifestar a Jesús en mi vida, con mis palabras, con mis hechos. ¿Está mal que Pedro pescara? No está mal. Está un poco mal que lo hiciera de noche y de pronto otra vez con el mismo enfoque de antes, que era ir y pescar lo más posible para venderlo en el mercado, y que esa fuera su razón y olvidara el llamado principal que le habían hecho. ¿Qué les parece si oramos? Yo sé que
hay una tendencia natural en nosotros a desviarnos de lo que Dios nos llamó inicialmente. A veces yo mismo me he encontrado haciendo las cosas de mi diario vivir por motivos egoístas o antiguos, motivos por los que alguna vez corrí. Y se me olvida fácilmente a mí que el Señor me rescató de allá, de esa vida, de ese Anderson, con un propósito, con una misión. A mí naturalmente tiende a olvidárseme eso, pero aparecen palabras como estas donde me recuerdan: no, Ander, ¿para qué te llamé? ¿Yo para qué te llamé a ti? ¿Yo para qué te rescaté de allá? Entonces quisiera que oráramos y usted se fuera con eso en su corazón. Vamos a orar. Soberano Padre, damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Es muy fácil, Padre, para nosotros terminar enredándonos en las cosas antiguas, en las cosas de este mundo, y ya nuestro propósito, nuestro ánimo o lo que nos motiva, Señor, deja de ser lo que tú nos dijiste cuando nos salvaste, que nos harías pescadores de hombres, que tu deseo es mostrar tu gloria en nosotros y a través de nosotros. Nosotros, Señor, fácilmente nos desviamos y eso lo reconocemos en esta tarde, Señor. Nosotros fácilmente nos desviamos del plan o de lo que tú quieres con nosotros por irnos a buscar lo que después de muertos no va a tener importancia alguna, Señor. Así que hoy queríamos como iglesia suplicarte para que nos vuelvas a ese gozo de la salvación, Señor, de ser tus hijos, de ese privilegio de sentirnos, de enfocarnos en lo que vale la pena, Dios. Que si vamos a hacer algo, lo hagamos con la motivación y el propósito correcto. Que todo lo que en lo que invirtamos nuestra fuerza y nuestro ánimo, Padre, sea con el propósito que tú nos diste. Hoy oramos por esto, Señor. Gracias por tu iglesia. Yo, Padre, quisiera pedir que nos dieras bendición esta semana, que esta semana podamos sentirnos más cerca de ti, podamos acercarnos intencionalmente a ti, en oración, en el diario vivir, en cambiar el propósito de lo que hacemos, Señor, por un propósito digno. Esa es nuestra oración. Así que gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz semana.